Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días, como le anunciamos, mi programa en el día de hoy que queremos compartir con ustedes no es a ese que estamos habituados, análisis político, invitados que tienen que ver con la política. Hoy quiero tratar un tema de salud que, según la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en una especie de pandemia por la cantidad de personas que se ven afectadas con dos, el tema de la diabetes y el tema del sobrepeso. Una experta endocrinóloga, una experta en nutrición y alguien con quien tengo un vínculo, porque yo también estoy en sus manos, porque no voy a engañar al televidente, no voy a hacer cosas que no vean justo. Doctora, gracias por estar con nosotros, la doctora Hilda Caño, especialista en el área. Doctora, gracias por acompañarme. Primero, ¿qué es la diabetes? Vamos a comenzar con eso, una definición que la gente lo entienda. Bueno, Napoleón, gracias por invitarme a tu programa. Realmente es una pandemia. Pandemia es cuando ya sobrepasan los niveles de una epidemia, donde ya se hace algo mundial. Y actualmente existen más de 400 millones de personas alrededor del mundo que sufren esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa, del azúcar en la sangre. Este aumento de la glucosa se debe a que hay un déficit, una falta de insulina. La insulina es una hormona que nosotros todos debemos producir en el páncreas, un órgano que tenemos detrás del estómago. Cuando ese páncreas, cuando ese órgano no produce suficiente insulina o esa insulina no actúa correctamente, entonces se produce un aumento del azúcar excesivo que el cuerpo no lo puede manejar porque no tiene la hormona suficiente y se produce la diabetes. ¿Qué pasa? La diabetes es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad crónica, no es transmisible, que mucha gente lo pregunta, o sea, es hereditaria pero no se transmite, y se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre, pero aparte de eso tiene una serie de síntomas que los pacientes, cuando comienzan a tener esos síntomas, acuden al médico a buscar ayuda. Generalmente los síntomas que tenemos más comunes, más frecuentes, son una orinadera, son gente que se levantan de noche 3, 4, 5 veces a orinar, personas que se dicen, óyeme, pero yo me bebo un galón de agua como si nada, beben mucha agua. Pueden tener también una visión borrosa, pueden sentirse cansados, y algo que llama mucho la atención es que comienzan a perder peso aún comiendo muchísimo. Entonces esa pérdida de peso involuntaria, como diríamos, lo que quizás primero lleva a un paciente a buscar ayuda, porque usted está muy bien hasta que comienza a perder peso y dice, bueno, aquí hay un problema, esto es un cáncer o esto, ¿qué es lo que me pasa? Y realmente es uno de los síntomas que más rápido hace que los pacientes busquen ayuda. Cuando hacemos las pruebas de la sangre, pues entonces ahí comienzan a aparecer los niveles elevados del azúcar. Usted habla del cansancio, por ejemplo, hay gente que tiene un exceso de trabajo, lo que tenemos por el empleo. A veces tú sientes un cansancio y se lo atribuye en primera parte al exceso de trabajo y no a la enfermedad. Claro, no, pasa de todo, es como un conjunto de cosas. Son personas que te dicen, mira, yo me levanto cansado, o sea, no es posible que tú después de dormir 6, 7, 8 horas te levantes cansado. Eso es un signo de alarma que te debes hacer buscar ayuda. Pero lo que más rápido nos lleva a nosotros los pacientes es la orinadera, personas que dicen, oye, me paso la noche entera orinando, 4, 5 veces, igual en el día, y la pérdida de peso. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? En estos días leía como que aumentaron. Sí. ¿Cuáles son? Hay 4 tipos principales de diabetes. La primera es la diabetes tipo 1, es la diabetes que le da a los niños y a los jóvenes. Es una diabetes generalmente es autoinmune cuando es por una falta total de insulina. O sea, son niños que hoy están bien y mañana amanecieron sin insulina y se detonó la diabetes. Generalmente se asocia a algunos virus, unos virus que atacan al páncreas, a las células que producen la insulina y deja de producir. Entonces, esta no se hereda. Usted puede tener un niño diabético tipo 1 en la casa y nadie ser diabético, ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni padres. Afortunadamente, digo afortunadamente porque es más agresiva, es una enfermedad que representa el 10% de todas las diabetes, o sea, es la menor, por decirlo así. Luego, la mayor cantidad de pacientes, la que todos conocemos, en su mayoría conocemos a alguien diabético, es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto.
aunque ahora, con el auge de la obesidad, con el aumento del sobrepeso, tenemos jóvenes, 18 y 20 años, que son diabéticos tipo 2, porque están en un peso tan alto que terminan desarrollando la enfermedad precozmente, o sea, antes de tiempo. Estos pacientes la desarrollan porque su cuerpo tampoco tiene insulina suficiente o por la obesidad que tienen, sobre todo a nivel abdominal, esa grasa que tienen acumulada no deja que la insulina que su cuerpo produce actúe. Entonces, cuando sucede eso, comienza el paciente a tener también aumento de la glucosa y todos los síntomas que hablamos anteriormente. Esa es la tipo 2 y el 90% de los casos de diabetes son tipo 2. Es el más frecuente. También tenemos la diabetes gestacional, que solamente ocurre durante el embarazo, donde las mujeres desarrollan la diabetes a partir de las 24 semanas de gestación y esta ya solamente ocurre en este periodo, en el embarazo. Y ya luego existen otra clase de diabetes que son secundarias a enfermedades, a pancreatitis, a uso de medicamentos y a una serie pero esa es la menor cantidad también. La que todos conocemos, la que todos estamos relacionados generalmente es la diabetes tipo 2. ¿Qué provoca la diabetes y especialmente ese tipo de, específicamente el consumo de algo, alguna inyección que le pusieron? ¿Qué la provoca? Mira, los factores de riesgo principalmente son, uno, la obesidad. Ese es el primer factor de riesgo para la diabetes tipo 2. El segundo es todo el que sea mayor de 45 años tiene un mayor factor de riesgo para sufrir de diabetes tipo 2. El sedentarismo, el no hacer actividad física, el tabaquismo, el cigarrillo predispone a tener diabetes tipo 2. Mujeres que han dado a luz bebés mayores de 9 libras. Toda mujer que haya tenido un bebé de más de 9 libras tiene que chequearse porque tiene una mayor predisposición a sufrir de diabetes tipo 2. También pacientes que tengan familia de primer grado, padre, madre, abuelo, tío, diabético, pues entonces también tiene el factor hereditario, que es muy frecuente en la diabetes tipo 2. Y todo aquel paciente que tenga una cintura, yo siempre le digo, vamos a medir la cintura, usted lo sabe, lo medimos, ¿por qué? Porque si usted, por ejemplo, si una mujer que tenga 80 centímetros, más de 80 centímetros de cintura, y un varón que tenga más de 92 centímetros de cintura, estamos hablando que tiene obesidad abdominal, y esta obesidad abdominal es la que produce que nuestra insulina no actúe bien, entre otras enfermedades, pero en cuanto a la diabetes, te pone en mayor riesgo de sufrir de diabetes cuando tienes una cintura aumentada. Entonces, eso también predispone a que usted sufra de diabetes, aparte de, claro, del que tenga malos hábitos alimenticios, de las personas que comen mucha comida chatarra, que toman muchos refrescos azucarados. Si tienen una predisposición genética, probablemente sí pueden desarrollar una diabetes. ¿Qué tan peligrosa es? Bueno, la diabetes realmente tiene un problema, y es que genera un alto costo a nivel social. Realmente es una de las enfermedades con más alto costo. ¿Por qué? Porque un diabético, aparte de que tiene que consumir un tipo de dieta específico, aparte de eso es un paciente que probablemente tenga o se le desencadenen otras patologías como la presión alta, problemas cardíacos, tiene problemas, una retinopatía diabética, que es una afectación de la retina, comienza a tener nefropatía diabética, que es daños en el riñón, neuropatía, daños en los pies y en todos los nervios del cuerpo, que es lo que desencadena mayor número de amputaciones porque hacen pie diabético. También son pacientes que obviamente tienen una peor calidad de vida si no se cuidan adecuadamente, y esto genera un alto costo porque son pacientes que le dan una neumonía, se le complica. Si le da una infección de vías urinarias, se le complica, porque entonces los pacientes no hacen lo que deben hacer, no acuden a visitas periódicas, no se consultan con su especialista, no se miden los análisis que tienen que medirse, entonces la enfermedad es una enfermedad progresiva. Se controla perfectamente, hay muchísimas formas de tratarla, pero si los pacientes no se chequean constantemente, continuamente, pues entonces pueden desencadenar una de estas complicaciones. A veces mucha gente padece la enfermedad porque la diabetes, en mi teoría, no duele. No. Si a ti te duele un brazo, tú inmediatamente coges en emergencia al médico. ¿Cuándo uno acude ya
al médico? Mira, yo siempre se lo digo, no, pero yo quisiera como que la diabetes le pinchara para que usted salga, porque es la verdad. Realmente los pacientes generalmente acuden con los síntomas que yo le dije, cuando están orinando o cuando han perdido 20, 30 libras en 15 días. Dicen, no, me estoy muriendo. Entonces ahí acuden al médico. O pacientes que han tenido ya, por ejemplo, una complicación, que incluso si hacen hay dos complicaciones que son muy importantes en los diabéticos. Si hacen una cetoacidosis, es una complicación aguda, generalmente le da a los jóvenes, al diabético tipo 1, pero le puede dar a los del adulto, y un coma hiperosmolar. O sea, son pacientes que comienzan a marearse hasta que caen en un coma. Y es por el azúcar. O sea, cuando hay una elevación muy importante del azúcar, los pacientes pueden caer en un coma. Entonces es un problema grave. Y ahí tienen que ir obligados. Aplatanando la entrevista, que sé que el televidente lo hago para que tenga un concepto general. ¿Cuál es la realidad de la diabetes en la República Dominicana? En nuestro país se han hecho muchos estudios. Los últimos, Yo estuve viendo uno de la Universidad Interamericana. Sí, de UNIBE, de la Universidad Iberoamericana, sí, eso lo hizo el INDEN, pero en el 2012 se hizo el EFRICAR, que fue el estudio de factor de riesgo cardiovasculares, que se hizo a nivel nacional, se hizo en conjunto con el Instituto de Cardiología, y ese estudio reveló que nuestra población tiene un 10% de diabéticos. Pero no solamente eso, los pacientes que nosotros, porque yo tuve el placer de participar en ese estudio, los pacientes que nosotros se le tomaban muestras de sangre en ayunas, y nos dimos cuenta que hay un 15% de personas que son prediabéticos y no lo sabían, que fueron allá a hacerse, cuando tú le hacías la historia clínica, no sabían nada, decían yo no sufro de nada. Cuando le hicimos las pruebas salieron prediabéticos. Entonces eso es un riesgo grandísimo y enorme, porque estamos hablando que ya más de un 25% de la población tiene trastornos del azúcar, ya sea que están o el 10% que son diabéticos. Entonces es una población muy alta. Estamos hablando que si una población de 10 millones de habitantes, 2 millones y pico. Hay 1 millón que es diabético. Y hay un 15% que no lo sabe. Y hay un 15% que no lo sabe. O sea, hay otro millón que es millón y medio que es prediabético y no lo sabe. O sea, que anda caminando por ahí con sus niveles elevados de azúcar, y para que un paciente sea diabético pasa un periodo de prediabetes. Generalmente se dice que antes de tú darle un diagnóstico a un paciente, ese paciente tuvo 10 años siendo prediabético, que cuando tú eres prediabético sí se puede revertir la enfermedad. Como yo le digo a los pacientes, si la diabetes está en Santiago, usted está en La Vega, pero no podemos devolver. Ahora, si el paciente llegó a Santiago, ya si es diabético, ya ese diagnóstico no se lo podemos quitar. Entonces, por eso es tan importante identificar al paciente desde el principio. Los valores normales del azúcar, por ejemplo, para que la gente sepa, son de 70 a 100. Si usted tiene 101, 102, eso no es normal, porque su cuerpo está capacitado para usted comerse una libra de bizcocho la noche antes del análisis y al otro día estar en 80. Entonces, si tiene más de 100, quiere decir que hay un problema. Si el problema, doctora, es tan grave, ¿cómo se describe? Estamos hablando de 2,5 millones de dominicanos que padecen problemas de azúcar, de diabetes. Sí, sí. ¿Existe una política, ya hay pago de abogado del diablo, existe una política estatal para frenar eso, o estamos condenados a que eso siga en aumento? Me gustaría esa respuesta cuando retornemos después de la pausa. Ya regresamos.